Módulo número 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Púrpuras. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, junio de 2021. Contenido. Púrpura trombocitopénica inmunológica. Concepto. Etiología. Cuadro clínico. Exámenes complementarios. Diagnóstico. Tratamiento. Púrpura trombocitopénica trombótica. Cuadro clínico. Diagnóstico. Tratamiento. Vasculitis. Concepto. Clasificación. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico. Tratamiento. Púrpura trombocitopénica idiopática. Inmunitaria. Definición. La púrpura trombocitopénica idiopática es un trastorno autoinmunitario causado por autoanticuerpos antiplaquetarios circulantes. Un cuadro similar a la púrpura trombocitopénica idiopática también se puede encontrar en pacientes con enfermedades autoinmunitarias como en el lupus eritematoso sistémico, trastornos linfoproliferativos de bajo grado como la leucemia linfocítica crónica, y en la infección por el VIH. Manifestaciones clínicas. Al principio, se pensaba que la púrpura trombocitopénica idiopática era una enfermedad de mujeres jóvenes. Aunque esta descripción es apropiada para muchas personas con este trastorno, los datos más recientes indican que la púrpura trombocitopénica idiopática puede ocurrir en pacientes de ambos sexos y a cualquier edad. La púrpura trombocitopénica idiopática es un trastorno crónico y recidivante en la mayoría de los adultos con esta enfermedad. Esto contrasta de forma marcada con los pacientes pediátricos, quienes suelen presentar una púrpura trombocitopénica idiopática aguda y rara vez tienen la variante crónica de esta enfermedad. A diferencia de los pacientes con deficiencias de factores de la coagulación que se presentan con hemorragias profundas en los tejidos, las personas con púrpura trombocitopénica idiopática, u otros trastornos de las plaquetas, suelen tener hemorragias mucocutáneas excesivas. Por tanto, el médico debe averiguar si el paciente ha tenido sepsis, hemorragia gingival, aparición fácil de hematomas, hematuria, melena o hematoquecia. A las pacientes se les debe preguntar sobre una hemorragia vaginal anómala o excesiva. La exploración física debe prestar atención a los signos de hemorragia mucocutánea. Se debe realizar una exploración exhaustiva en busca de petequia y equimosis, y signos de hemorragia en la conjuntiva, la retina y el sistema nervioso central. Diagnóstico. En pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática, el hemograma completo suele ser normal a excepción de la trombocitopenia y en el frotis de sangre periférica solo llama la atención un número reducido de plaquetas, algunas de las cuales pueden ser más grandes de lo normal. No hay esplenomegalia a menos que la púrpura trombocitopénica idiopática se deba a un trastorno subyacente, como un linfoma, que se asocia por sí mismo a esplenomegalia. El examen de la médula ósea no suele ser necesario si no hay hallazgos que sugieran una enfermedad diferente, como mielodisplasia. Si se realizan, el aspirado y la biopsia de la médula ósea de pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática suelen mostrar cifras normales o elevadas de megacariocitos. Sin embargo, el resto de la médula ósea es normal. Los hallazgos medulares son parecidos a los encontrados en las médulas de pacientes con otros tipos de trombocitopenías destructivas. Las pruebas que miden los anticuerpos antiplaquetarios no son lo bastante sensibles o específicas para tener utilidad clínica. Tabla 172, 4. Análisis de laboratorio para la trombocitopenia inducida por heparina. Análisis funcional, ejemplo liberación de serotonina, o inmunoanálisis enzimático. Tratamiento. Dado que se asume que la producción plaquetaria está aumentada en los pacientes con una púrpura trombocitopénica idiopática como consecuencia de una destrucción acelerada de las plaquetas de mecanismo inmunitario, el tratamiento tradicional se ha centrado en moderar esta respuesta inmunitaria.
En la mayor parte de la segunda del siglo XX, la esplenectomía y los corticoesteroides eran los únicos tratamientos de la púrpura trombocitopénica idiopática. Los corticoesteroides son eficaces en forma de prednisona, 1 mg por kilogramos orales diarios, o dexametasona en dosis altas, 4 pulsos diarios de 40 mg intravenosos diarios cada 28 días durante 4 a 6 ciclos. Aunque los corticoesteroides siguen siendo una opción terapéutica de primera línea, se han introducido los fármacos inmunomoduladores, como la inmunoglobulina intravenosa y anti-D, además de otros inmunodepresores alternativos, como tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática. Como alternativa, se pueden emplear otros inmunodepresores, como ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina, micofenolato de mofetilo, dapsona, interferón y etanercept. Fundamento del tratamiento. Durante años el mecanismo básico y el fundamento del tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática se basaron en modificar el sistema inmunitario con inmunodepresores, esplenectomía o moduladores inmunitarios, como inmunoglobulina intravenosa o anti-D. Un elemento de incorporación más reciente al tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática es el rituximab, un anticuerpo monoclonal murino humanizado frente a CD20, que es un antígeno de los linfocitos B. Aunque rituximab no ha sido aprobado por la Food and Drug Administration estadounidense como tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática, actualmente se emplea de forma generalizada fuera de prospecto en pacientes que no responden a la esplenectomía y los corticoesteroides. La tasa de respuestas varía de forma significativa según los estudios, pero oscila entre el 28 y el 44% en los más amplios. En un reciente estudio sobre 133 pacientes adultos con púrpura trombocitopénica idiopática de reciente diagnóstico seguidos durante un máximo de 4 años, la combinación de rituximab, 375 mg por metros cuadrados intravenosos semanales durante 4 semanas, más dexametasona, 40 mg diarios orales durante 4 días, indujo una tasa de respuestas más alta, prolongó el tiempo hasta la recidiva, aunque también aumentó la incidencia de efectos adversos de grados 3 y 4, en comparación con la monoterapia con dexametasona en dosis similares. Megacariocitopoiesis alterada. Aunque la mayoría de los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática tienen un aumento compensatorio de la megacariocitopoiesis en respuesta a la rápida destrucción de las plaquetas, se ha observado de forma inesperada que el plasma obtenido de algunos pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática inhibe la producción de plaquetas. Esto ha motivado una reevaluación de si la megacariocitopoiesis alterada contribuye al desarrollo de trombocitopenia en esta enfermedad. La trombopoyetina es un potente factor estimulante de las colonias de megacariocitos y, junto con otras citocinas, aumenta el tamaño y el número de los megacariocitos. Los niveles de trombopoyetina no están muy elevados en la púrpura trombocitopénica idiopática, lo que sugiere que la suplementación con trombopoyetina podría ayudar a incrementar la producción de plaquetas y corregir la trombocitopenia. Los primeros experimentos demostraron que tanto las formas recombinantes como truncadas de trombopoyetina aumentaban significativamente el recuento de plaquetas en algunos pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática refractaria. Sin embargo, esto también indujo anticuerpos autoinmunitarios contra la trombopoyetina endógena, lo que dio lugar a una trombocitopenia profunda y persistente. Por consiguiente, tanto la trombopoyetina recombinante como su forma truncada, se retiraron de los ensayos clínicos. Con posterioridad, se desarrollaron péptidos que no tienen ninguna semejanza estructural con la trombopoyetina, pero que aún se unen al receptor de la trombopoyetina y lo activan. Estos agentes se denominan agonistas del receptor de trombopoyetina. Debido a que estos fármacos recombinantes tienen poca semejanza estructural con la trombopoyetina nativa, no deberían desencadenar la producción de anticuerpos antitrombopoyetina autoinmunitarios. La Food and Drug Administration ha aprobado estos fármacos y varios más se están utilizando en ensayos clínicos. El primero de ellos, denominado romiplostim, lámina N, se compone de varias copias del péptido de unión al receptor de trombopoyetina unidas a un anticuerpo recombinante. Este péptido agonista compite con la trombopoyetina por la unión al receptor de trombopoyetina y activa el receptor de una forma idéntica a la de la trombopoyetina endógena.
El segundo agonista del receptor de la trombopoyetina aprobado por la Food and Drug Administration es el Trombopac. Es un fármaco oral que activa el receptor de la trombopoyetina mediante la unión a la región transmembrana del receptor. Tanto el Romiflostim sub como el Trombopac oral son capaces de aumentar el recuento de plaquetas en alrededor del 70% de los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática. Hay que señalar que estos fármacos también pueden incrementar el recuento de plaquetas en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática refractaria a otras modalidades de tratamiento, incluida la esplenectomía. Sin embargo, se han descrito efectos adversos, como fibrosis de la médula ósea y tromboembolia. Se debe subrayar que los efectos de los fármacos desaparecen poco después de su interrupción. Principios terapéuticos generales de la púrpura trombocitopénica idiopática. El tratamiento inicial de la púrpura trombocitopénica idiopática se guía por los síntomas y el recuento de plaquetas. Los pacientes asintomáticos con un recuento de plaquetas mayor de 30.000 por mililitros pueden seguirse sin tratamiento. Si el paciente tiene una hemorragia o un recuento de plaquetas inferior a 30.000 por mililitros, se recomienda el tratamiento con prednisona. Los pacientes refractarios pueden requerir esplenectomía, otros fármacos inmunodepresores o uno de los nuevos estimulantes de la trombopoiesis. La esplenectomía tiene un largo historial de éxito en este trastorno y las tasas de respuesta completa duradera son de alrededor del 66 al 70%. Cerca de la mitad de los pacientes restantes que no tienen recuentos normales de plaquetas después de la esplenectomía logran una respuesta parcial, que es significativa desde el punto de vista clínico. Por desgracia, en el 10 o 15% de los pacientes la esplenectomía no es beneficiosa y no hay pruebas capaces de predecir si un paciente concreto responderá a este tratamiento. Los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática que tienen una trombocitopenia grave, inferior al 5.000 por mililitros, o aquellos con una hemorragia interna se deben tratar de inmediato con dosis altas de pulsos de corticoides e inmunoglobulina intravenosa. Se puede administrar una transfusión de plaquetas junto con inmunoglobulina intravenosa para las hemorragias críticas. En los pacientes RH positivos que no hayan sido sometidos a esplenectomía, la inmunoglobulina intravenosa puede sustituirse por globulina antideína. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan hemólisis autoinmunitaria por este tratamiento. Tabla 172, 5. Tratamiento inicial de la púrpura trombocitopénica idiopática. Prednisona oral. El efecto es dependiente de la dosis, alrededor del 80% de los pacientes responden a 1 mg por kilogramos al día. La toxicidad también aumenta con la dosis y la duración del tratamiento, y los efectos secundarios incluyen intolerancia a la glucosa, inmunodepresión, osteoporosis y cataratas. La recidiva es habitual cuando se suspende el tratamiento. Inmunoglobulina intravenosa. El efecto es más rápido que la prednisona diaria. Se administra en dosis de 1 gramo por kilogramos al día durante 2 días consecutivos o 4 gramos por kilogramos al día durante 5 días consecutivos. Las tasas de respuesta son de alrededor del 80% y los efectos suelen durar 2 a 4 semanas. La toxicidad consiste en cefalea, reacciones alérgicas y, en raras ocasiones, trombosis. Inmunoglobulina anti-D se administra en dosis de 50 a 75 mg por kilogramos intravenoso. Las tasas de respuesta dependen de la dosis, pero pueden acercarse al 75 al 80%. La hemólisis es una toxicidad común, pero normalmente es leve. En raras ocasiones, la hemólisis puede ser potencialmente mortal y puede asociarse a coacción intravascular diseminada, insuficiencia renal e infarto de órganos terminales. Tabla 172, 6. Tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática refractaria. Prednisona oral. El efecto es dependiente de la dosis y se disipa rápidamente después de interrumpir la medicación. Algunos pacientes pueden mantenerse con una dosis diaria muy baja y tolerable, por ejemplo 5 miligramos. El uso prolongado se asocia a infecciones, diabetes, osteoporosis, necrosis avascular, aumento de peso y cataratas. Dexametasona oral. Se administran dosis de 40 mg por día durante 4 días consecutivos, que se repiten cada 2 a 4 semanas durante varios meses.
Se han publicado tasas de respuesta mantenidas del 29 al 42%, aunque en general se cree que estas tasas de respuesta son inferiores. La toxicidad es similar a la de la prednisona oral. Esplenectomía. Se observan respuestas significativas y duraderas, a veces de por vida, en el 65 al 70% de los pacientes que se someten a este procedimiento. Se observan beneficios más modestos en otro 10 al 15% de los pacientes. No hay un modo útil para predecir quién responderá. La esplenectomía se asocia con morbilidad quirúrgica y cierta mortalidad aproximado del 1 al 2%. Produce inmunodepresión de por vida frente a los microorganismos encapsulados y gram positivos. Rituximab se administra en dosis de 375 miligramos por metros cuadrados a la semana intravenoso. Durante un total de 4 semanas. Se observan respuestas significativas en el 28 al 44% de los pacientes y por lo general duran meses. La toxicidad incluye la reactivación de la hepatitis B, inmunodepresión y, en raras ocasiones, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Agonistas del receptor de trombopoyetina. Se administra a diario, el trombopag, o semanalmente, romiplostim. Su efecto suele observarse en 2 a 3 semanas y desaparece poco después de su interrupción. La toxicidad por el uso a largo plazo no se conoce con detalle, pero puede incluir trombosis y fibrosis de la médula ósea. Púrpura trombocitopénica trombótica. Definición. La púrpura trombocitopénica trombótica es una trombocitopenia de consumo asociada con una anemia hemolítica mecánica. La pentada clásica de síntomas: trombocitopenia, anemia, fiebre, problemas neurológicos y anomalías renales, solo está presente alto en una minoría de los pacientes. En la actualidad, muchos de ellos solo tienen anemia hemolítica y trombocitopenia. La escasa especificidad de las características clínicas de esta enfermedad y las anomalías inespecíficas de laboratorio hace que la púrpura trombocitopénica trombótica sea difícil de diagnosticar. En el pasado, los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica no tratada tenían una mortalidad del 90% en un plazo de 3 meses. Con el tratamiento moderno, los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica tienen una mortalidad de alrededor del 10 al 20%. Biopatología. Algunos pacientes con púrpura trombocitopénica recidivante tienen multímeros muy grandes de factor de von Willebrand. Debido a que los multímeros más grandes del factor de von Willebrand estimulan la unión y activación de las plaquetas con más eficacia que los más pequeños, se especuló que la púrpura trombocitopénica deberse a una deficiencia de una proteasa que normalmente extiende esos multímeros grandes en otros más pequeños y menos adherentes. Un análisis de ligamiento hologenómico de los pacientes con púrpura trombocitopénica recidivante y hereditaria, síndrome de Oshowsk-Schulman, ha demostrado una deficiencia de una metaloproteinasa que ahora se ha identificado como ADAMTS13, motivo de tipo 1 parecido a la desintegrina y metaloproteasa con trombospondina, miembro 13. Muchos pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica de inicio en la edad adulta tienen un anticuerpo contra ADAMTS13 que causa una deficiencia adquirida de la enzima. La deficiencia hereditaria o adquirida de ADAMTS13 provoca la acumulación de multímeros ultra grandes del factor de von Willebrand en el plasma, lo que causa la activación de plaquetas y la trombosis microvascular característica de esta enfermedad. Debido a que muchos pacientes pueden tener una deficiencia parcial de ADAMTS13 sin presentar púrpura trombocitopénica, los análisis clínicos para determinar la actividad enzimática de ADAMTS13 no han sido útiles para el diagnóstico de púrpura trombocitopénica. Los niveles de ADAMTS13 por debajo del 5% de los valores de referencia se consideran muy sugestivos de púrpura trombocitopénica, pero unas cifras mayores de ese valor no son muy útiles. Esta hipótesis aún debe ser validada en ensayos clínicos a gran escala. Por consiguiente, el análisis de la actividad enzimática de ADAMTS13 no debe utilizarse para diagnosticar una púrpura trombocitopénica fuera del ámbito de la investigación en este momento. Fármaco antiplaquetario.
Se han publicado casos de pacientes que desarrollaron púrpura trombocitopénica trombótica poco después de tomar un fármaco antiplaquetario de la clase tienopiridina. Alrededor de 1 de cada 2000 pacientes tratados con ticlopidina desarrollarán una púrpura trombocitopénica. En varios pacientes con púrpura trombocitopénica inducida por ticlopidina se identificó un anticuerpo contra ADAMTS13. Algunos estudios también han sugerido que el clopidogrel puede inducir púrpura trombocitopénica con una incidencia de 1 por cada 250.000. Debido a que la incidencia de púrpura trombocitopénica en la población general es de alrededor de 1 por cada 100.000, es difícil determinar si existe un riesgo significativo de púrpura trombocitopénica en pacientes que toman clopidogrel. También se ha implicado el derivado tienopiridina prasugrel. Se debe señalar que algunos pacientes también pueden desarrollar púrpura trombocitopénica trombótica después de la exposición a los fármacos que causan una lesión directa del endotelio vascular, como la ciclosporina o el tacrolimus. La mayoría de estos pacientes no tienen púrpura trombocitopénica, sino un trastorno relacionado, el síndrome urémico hemolítico. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. En la púrpura trombocitopénica, en ocasiones los pacientes pueden tener síntomas de hemorragia mucocutánea excesiva, pero se podrían presentar con signos de un episodio trombótico, como flebitis, infarto de miocardio o ictus. Muchos pacientes refieren dolor abdominal, que se atribuye a isquemia intestinal. Los signos de la enfermedad del sistema nervioso central, como somnolencia e incluso coma, también pueden estar presentes cuando debuta la enfermedad. Hallazgos de laboratorio típicos. Las dos características principales de este trastorno son la anemia hemolítica microangiopática y la trombocitopenia. La anemia hemolítica microangiopática es una anemia hemolítica no mediada por mecanismos inmunitarios y se debe a la fragmentación de los eritrocitos. Los pacientes con este trastorno tienen hallazgos de laboratorio típicos de la anemia hemolítica, con disminución de la concentración de hemoglobina, concentración elevada de lactato deshidrogenasa, bilirrubina indirecta elevada y aumento del recuento de reticulocitos. El examen del frotis de sangre periférica muestra eritrocitos fragmentados, esquistocitos, y, con frecuencia, precursores inmaduros de los eritrocitos nucleados. La trombocitopenia puede ser leve si la enfermedad se diagnostica en una etapa temprana, pero los casos avanzados de púrpura trombocitopénica pueden tener un recuento de plaquetas menor de 10.000 por mililitros. La púrpura trombocitopénica debe sospecharse en cualquier paciente que tenga signos de hemólisis acompañada de trombocitopenia. Complicaciones hemorrágicas. A diferencia de la mayoría de los pacientes con trombocitopenia típica, que tienden a sangrar de manera excesiva, los pacientes con púrpura trombocitopénica tienen pocas complicaciones hemorrágicas. En su lugar, muestran una propensión marcada a la trombosis. De hecho, una complicación en un paciente trombocitopénico es otra pista que señala a la púrpura trombocitopénica como causa de la trombocitopenia. De forma característica, las oclusiones trombóticas están en las arteriolas terminales y capilares, y se componen sobre todo de plaquetas dentro de la luz vascular lesionada. A diferencia de la mayoría de los coágulos de sangre, estas oclusiones contienen muy poca fibrina y se denominan trombosialinos. Antes de que se emplease la plasmaféresis para el tratamiento de esta enfermedad, la púrpura trombocitopénica solía progresar y causar enfermedad renal, síntomas neurológicos y fiebre. Estos síntomas se atribuyen a la isquemia y al infarto de los órganos afectados. En la actualidad, la púrpura trombocitopénica suele diagnosticarse en sus primeras etapas, por lo que los pacientes pueden tener solo anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Tratamiento. El inicio precoz del recambio plasmático, plasmaféresis con reemplazo del plasma, reduce la tasa de mortalidad asociada a la púrpura trombocitopénica trombótica del 90% a alrededor del 15%. El mecanismo de este beneficio no se conoce del todo. Un ensayo clínico aleatorizado mostró que la plasmaféresis es más beneficiosa que la infusión de plasma para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica. Esto implica que parte del beneficio de la plasmaféresis es atribuible a la eliminación de una sustancia patológica del plasma del paciente.
Suponiendo que la patogenia de la mayoría de las formas adquiridas de púrpura trombocitopénica trombótica sea la inhibición mediada por anticuerpos de ADAMTS13, la plasmaféresis podría proporcionar dos ventajas. En primer lugar, ayuda a eliminar el anticuerpo patógeno a partir del plasma. En segundo lugar, la infusión de plasma normal al paciente durante la plasmaféresis repone la deficiencia de ADAMTS13. Es probable que ambos beneficios intervengan en la eficacia de la plasmaféresis en el tratamiento de esta enfermedad. Figura 172, 4. Fisiopatología de la púrpura trombocitopénica trombótica. A. El factor de von Willebrand se sintetiza en las células endoteliales y se almacena en los cuerpos de Weidel-Palade. El factor von Willebrand se ensambla en multímeros ultra grandes que se extienden una vez que se liberan al torrente sanguíneo por la proteasa ADAMTS13. Los multímeros de factor von Willebrand resultantes, que tienen un menor tamaño, pueden unirse a las plaquetas para participar en la hemostasia normal. B. Algunos pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica tienen una deficiencia de ADAMTS13. Esto hace que se acumulen multímeros ultra grandes de factor von Willebrand en la circulación, lo que favorece la adhesión excesiva de las plaquetas. Esto produce grandes trombos y halinos de factor von Willebrand y plaquetas que provocan oclusiones vasculares. Dado que los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica pueden desarrollar episodios trombóticos repentinos, como infarto de miocardio e ictus, y deteriorarse con rapidez, es prudente iniciar la plasmaféresis lo antes posible. Teniendo en cuenta la morbilidad y la mortalidad de la púrpura trombocitopénica trombótica no tratada y el riesgo relativamente bajo de la plasmaféresis, esta terapia debe iniciarse incluso cuando el diagnóstico no sea seguro. Como se describe en la sección del síndrome urémico hemolítico, la plasmaféresis no es beneficiosa en los niños con anemia hemolítica microangiopática inducida por la toxina Shiga, ni en pacientes que desarrollan síndrome urémico hemolítico tras la exposición a medicamentos tóxicos para el endotelio, como la quimioterapia. El recambio plasmático se realiza para reemplazar una volemia entera y se suele repetir una vez al día. Una persona de tamaño medio requiere 20 o 30 unidades de plasma fresco congelado para cada sesión de plasmaféresis. La terapia se lleva a cabo a diario y los pacientes se monitorizan para detectar signos de mejora de la trombocitopenia, la hemólisis, los síntomas neurológicos, la fiebre y la enfermedad renal. Las pruebas de laboratorio diarias adecuadas para el seguimiento del paciente son hemograma completo, lactato deshidrogenasa, recuento de reticulocitos y creatinina. Una vez que la trombocitopenia y la hemólisis se han corregido durante unos días, la plasmaféresis diaria puede interrumpirse o continuarse en días alternos varios días más. La duración típica del tratamiento es de 1 a 2 semanas, aunque algunos pacientes requieren un tratamiento mucho más prolongado de este período habitual. Alrededor del 33% de los pacientes recidivan con rapidez después de interrumpir la plasmaféresis. Estos pacientes requieren que se reinicie el recambio plasmático y quizás la adición de un fármaco inmunodepresor, como un glucocorticoide. Algunas publicaciones indican que el rituximab muestra resultados prometedores en cuanto a la reducción de la incidencia de recidivas. Sin embargo, teniendo en cuenta que este fármaco no disminuye la producción de anticuerpos durante semanas o meses después de su administración, es probable que si el rituximab tiene algún beneficio en el tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica, solo sea para minimizar la incidencia de recidivas tardías. La plasmaféresis puede dar lugar a complicaciones graves, que suelen deberse al uso de un catéter venoso central. La hipotensión, la bacteriemia, la hemorragia y la trombosis son algunas de las complicaciones potencialmente mortales más frecuentes del tratamiento con plasmaféresis. Dos complicaciones específicas merecen atención. En primer lugar, los pacientes que reciben inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina son susceptibles de desarrollar una hipotensión inducida por plasmaféresis. Esto se debe a la interferencia de estos fármacos con el catabolismo de la bradicinina. En segundo lugar, un paciente que desarrolla trombocitopenia recidivante y fiebre tras llevar varios días o una semana de tratamiento, tal vez no presente una exacerbación de la púrpura trombocitopénica trombótica, sino una sepsis inducida por el catéter central. Por consiguiente, debe iniciarse una investigación exhaustiva de la infección en los pacientes que parezcan tener una recidiva precoz.
Síndrome urémico hemolítico. Definición. El síndrome urémico hemolítico es otra de las causas de la anemia hemolítica microangiopática y puede ser difícil distinguirlo de la púrpura trombocitopénica. Cuando la insuficiencia renal aguda es predominante y no hay síntomas neurológicos, muchos médicos consideran que el SIN es un síndrome urémico hemolítico, en lugar de una púrpura trombocitopénica trombótica. A diferencia de la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico no se debe a una deficiencia de ADAMTS13. Sin embargo, en la actualidad no está claro si los niveles de ADAMTS13 tendrán utilidad clínica para distinguir entre síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica. Debido al solapamiento entre los signos y síntomas de la púrpura trombocitopénica y los del síndrome urémico hemolítico, la distinción y el diagnóstico pueden ser imposibles en algunos casos. Biopatología y manifestaciones clínicas. Una toxina que lesione directamente las células endoteliales puede causar un síndrome urémico hemolítico. Estas toxinas endoteliales directas son de tipo infeccioso o derivadas de un fármaco. Es posible que el agente infeccioso mejor caracterizado que lesiona las células endoteliales sea Escherichia coli enterohemorrágica productora de toxina Shiga. En el síndrome urémico hemolítico inducido por toxina Shiga, la enfermedad renal y la anemia hemolítica microangiopática se producen después de un episodio de diarrea que suele ser sanguinolenta. Escherichia coli O157. H7 es la causa de muchos casos en Estados Unidos de Norteamérica. Y Escherichia coli O104. H4 causa algunos de los otros casos. La toxina lesiona las células endoteliales dentro de los glomérulos y favorece la adhesión de las plaquetas y el atrapamiento de los eritrocitos en los riñones. Varios fármacos pueden también inducir síndrome urémico hemolítico al lesionar directamente las células endoteliales, como los inhibidores de la calcineurina, por ejemplo tacrolimus y ciclosporina. En ocasiones, la reducción de la dosis de estos fármacos puede revertir la anemia hemolítica microangiopática. Los fármacos citotóxicos, como la mitomicina C, el cisplatino y la bleomicina INA, también pueden inducir síndrome urémico hemolítico al lesionar directamente las células endoteliales. Se han descrito formas hereditarias de síndrome urémico hemolítico y suelen implicar una desregulación de la cascada del complemento. Las mutaciones genéticas mejor descritas provocan deficiencia del factor HORAS, una proteasa reguladora de complemento. Entre las mutaciones de otros componentes de la regulación del complemento que inducen síndrome urémico hemolítico, hay que citar las que se producen en C3, CD46 y el factor 1. Tratamiento y prevención. La reducción de la propagación de la Escherichia coli productora de toxina Shiga es fundamental, porque los antibióticos y los antiespasmódicos no disminuyen el riesgo de desarrollar síntomas de síndrome urémico hemolítico. A diferencia de la púrpura trombocitopénica trombótica, hay poca evidencia de que la féresis sea beneficiosa. La evolución clínica y el pronóstico del síndrome urémico hemolítico inducido por Escherichia coli O104. H4 son parecidos a los encontrados en el síndrome urémico hemolítico inducido por O157. H7 más frecuente. Parece que el tratamiento antibiótico agresivo reduce las convulsiones y las muertes. Sin embargo, no parece que la plasmaféresis ni los glucocorticoides sean útiles. En un estudio piloto sobre 12 pacientes, parecía que el síndrome urémico hemolítico asociado a Escherichia coli O104. H4 respondía a la inmunoabsorción. La infusión de plasma o la plasmaféresis resultan beneficiosos como tratamiento de las formas atípicas del síndrome urémico hemolítico causadas por desregulación del complemento. Evidencias recientes indican que algunos pacientes con formas atípicas del síndrome urémico hemolítico responden a eculizumab, un anticuerpo que inhibe los pasos terminales de la cascada del complemento. Coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es una situación patológica que consume los componentes del sistema de coagulación, incluidas las plaquetas.
Por tanto, a diferencia de la púrpura trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico, la trombocitopenia de la coagulación intravascular se asocia con el consumo de factores de coagulación y el aumento de la fibrinólisis, lo que suele prolongar el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado, además de elevar los niveles de dímero D. En su manifestación completa, la coagulación intravascular diseminada puede asociarse con trombos arteriales y venosos, hemorragia venosos, hemorragia, hemólisis microangiopática, trombocitopenia, fibrinólisis excesiva y deficiencia de factores de coagulación, como el fibrinógeno. Trombocitopenia durante el embarazo. Se produce trombocitopenia en alrededor del 10% de las mujeres embarazadas. Puede deberse a una variante normal del embarazo, trombocitopenia gestacional, una afección específica del embarazo, preeclampsia y síndrome hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, enfermedad agravada por el embarazo, púrpura trombocitopénica idiopática, vasculitis, púrpura trombocitopénica. En una reciente revisión se estimó que aparece trombocitopenia aproximadamente en un 7 al 10% de los embarazos y que un 75% de estos casos se deben a una trombocitopenia gestacional, un 15 o 20% son secundarios a trastornos hipertensivos, un 3 o 4% a un proceso inmunitario, y el 1 o 2% restante se debe a trombocitopenías constitucionales poco frecuentes, infecciones o tumores malignos. El pronóstico y el tratamiento varían en gran medida dependiendo de la causa subyacente. La trombocitopenia gestacional, trombocitopenia benigna del embarazo, es una trombocitopenia leve y asintomática, que suele producirse al final del embarazo. No hay ninguna asociación con la trombocitopenia fetal y esta trombocitopenia materna se resuelve espontáneamente después del parto. Aparte de la trombocitopenia en embarazos anteriores, las mujeres con trombocitopenia gestacional no tienen antecedentes de un recuento bajo de plaquetas. Esta ausencia de trombocitopenia anterior ayuda a distinguir la trombocitopenia gestacional de la púrpura trombocitopénica idiopática. Además, a diferencia de otras causas de trombocitopenia materna, la trombocitopenia gestacional no produce un recuento de plaquetas inferior a 70.000 por mililitros. Por consiguiente, no suele ser necesario modificar la atención obstétrica estándar en pacientes con trombocitopenia gestacional. La preeclampsia es un síndrome que causa un desarrollo gradual de proteinuria e hipertensión durante las últimas etapas del embarazo. En una minoría de mujeres con preeclampsia, el cuadro progresa a la aparición de crisis comiciales, lo que se denomina eclampsia. Alrededor del 15% de las mujeres con preeclampsia tienen trombocitopenia y el 5% de las pacientes con preeclampsia tienen un recuento de plaquetas menor de 50.000 por litros. Algunas pacientes tienen una forma más grave de preeclampsia asociada con el síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Se piensa que la preeclampsia y el síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, aparecen como consecuencia de un factor elaborado en la placenta porque estos síndromes se suelen resolver de forma rápida y espontánea tras el parto. Estos síndromes pueden aparecer también en el posparto, pero se resuelven también a los pocos días de este. Si estos síndromes no se resuelven de forma espontánea en 3 días, se deberían plantear diagnósticos alternativos, como púrpura trombocitopénica idiopática o púrpura trombocitopénica trombótica. Por consiguiente, se recomienda la extracción inmediata del niño, si es posible, porque el proceso microangiopático se detiene poco después. Vasculitis durante el embarazo. La mayoría de las pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática o vasculitis durante el embarazo tienen antecedentes de trombocitopenia antes del mismo. Los anticuerpos IgG antiplaquetarios que causan esta enfermedad en la madre pueden atravesar la placenta y provocar trombocitopenia en el feto. Sin embargo, el recuento de plaquetas en el niño aún no nacido no se correlaciona bien con el de la madre, y los intentos de extraer una muestra de sangre fetal para controlar el recuento de plaquetas tienen un riesgo significativo. Debido a que la mayoría de los niños nacidos de mujeres con púrpura trombocitopénica idiopática tiene recuento de plaquetas lo suficientemente alto para que el parto se desarrolle con éxito, el tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática se centra en mantener un recuento de plaquetas materno aceptable para la seguridad de la madre.
En las primeras etapas del embarazo, un recuento de plaquetas de 30.000 a 50.000 por mililitros se considera seguro. Como preparación para el parto, un recuento de plaquetas de 50.000 a 80.000 por mililitros es más deseable. Esto puede lograrse mediante el uso de corticoides orales y, si es necesario, mediante la administración de inmunoglobulina intravenosa. La seguridad del rituximab y de los agentes estimulantes de la trombopoiesis durante el embarazo no se conoce. La realización de una esplenectomía durante el primer trimestre tiene riesgo de aborto y esta operación es técnicamente difícil durante las últimas etapas del embarazo, debido al crecimiento uterino. No hay evidencia de que una cesárea sea más segura que el parto vaginal. Diagnóstico de púrpura trombocitopénica durante el embarazo. El diagnóstico de púrpura trombocitopénica durante el embarazo puede ser difícil debido a que muchos de los síntomas son idénticos a los de la preeclampsia. Si los síntomas aparecen durante las primeras etapas del embarazo, cuando la preeclampsia es poco probable, el diagnóstico de la púrpura trombocitopénica es más seguro. La presencia de hiperuricemia, hipoproteinemia, elevación de las transaminasas hepáticas y de la bilirrubina directa es más concordante con la preeclampsia. El desarrollo de la anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia en el período periparto se atribuye a la preeclampsia y se recomienda la extracción inmediata del niño, si es segura. Por lo general, la trombocitopenia empieza a resolverse con rapidez después del parto. Si no se observa una mejoría el tercer día después del parto, se recomienda instaurar un tratamiento estándar para la púrpura trombocitopénica, incluida la plasmaféresis. Púrpura posttransfusional y trombocitopenia aloinmunitaria neonatal. La trombocitopenia aloinmunitaria se debe a la sensibilización a aloantígenos como PLA1, HPA1A. Estos anticuerpos aloinmunitarios pueden causar trombocitopenia alrededor de una semana después de una transfusión de sangre, PUR posttransfusional, o PPT. Un anticuerpo aloinmunitario similar puede causar trombocitopenia en el feto si lo produce la madre, trombocitopenia aloinmunitaria neonatal. La PPT provoca una trombocitopenia intensa 7 a 10 días después de la exposición a una pequeña cantidad de plaquetas que contaminan la mayoría de las transfusiones de eritrocitos. Puede tratarse con inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis. La trombocitopenia aloinmunitaria neonatal puede producir trombocitopenia grave y hemorragia en los recién nacidos y se trata con la transfusión de plaquetas derivadas de un donante PLA1, negativo. Lo más cómodo es la transfusión de la madre del recién nacido, corticoides e inmunoglobulina intravenosa. Vasculitis. Las enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y otras formas de vasculitis también pueden causar trombocitopenia. Esto puede deberse a un proceso de tipo púrpura trombocitopénica idiopática que se produce en pacientes con una propensión para el desarrollo de autoanticuerpos. El tratamiento de estos pacientes es la inmunodepresión, similar al tratamiento de otros pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática. Algunos pacientes con una vasculitis activa e inflamación endotelial consumen plaquetas circulantes porque inducen su adhesión a la pared vascular lesionada. Esto origina un cuadro clínico que es difícil de distinguir del de la púrpura trombocitopénica sin un diagnóstico histológico que documente la vasculitis. Debido a la dificultad de discernir la púrpura trombocitopénica de un brote de vasculitis, estos pacientes suelen ser tratados tanto con plasmaféresis como con inmunodepresión. Trombocitopenia dilucional. La trombocitopenia no suele ocurrir después de una pérdida de sangre, lo que puede deberse en parte a la liberación de las plaquetas del compartimento esplénico. En ocasiones, se produce una trombocitopenia después de una hemorragia masiva. Sin embargo, esto es así solo cuando es lo suficiente grave para exigir el reemplazo de 1,5 a 2 veces el volumen total de sangre, lo que suele requerir la transfusión de al menos 15 a 20 unidades de concentrados de eritrocitos en un período corto de tiempo. Incluso en estas circunstancias, la trombocitopenia normalmente solo es leve o moderada. Por tanto, el médico debe permanecer alerta ante las otras causas de trombocitopenia, por ejemplo coagulación intravascular diseminada debido a hipotensión y shock inducidos por la hemorragia. Cuando está indicado, la trombocitopenia dilucional puede corregirse con transfusiones de plaquetas.
Trombocitopenías congénitas. La trombocitopenia congénita puede deberse a un defecto hereditario que afecta a la producción de plaquetas o a su supervivencia. Estos trastornos pueden ser autosómicos dominantes, anomalía de Meiglin, síndrome de Sebastián, autosómicos recesivos, enfermedad de Bernard-Soulier, anemia de Fanconi, síndrome de plaqueta gris y trombocitopenia con síndrome de radio ausente, o ligados al X, síndrome de Wiskott-Aldrich. Muchos de estos trastornos se asocian a otras anomalías, además de a la trombocitopenia. Se debe sospechar una causa congénita de este trastorno en un paciente que tenga una trombocitopenia moderada a moderada de larga evolución que sea refractaria al tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática.